¿Qué tal, amigos? Continuamos con el tema del Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver sus libros. Empezamos por el Génesis, luego el Éxodo, el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y sapiensales, y finalizamos con los libros proféticos. Vemos cómo un pueblo con fe escribe su historia. Son unos libros muy especiales. Ya conocemos algo de la historia del pueblo de Israel. Esto nos sirve como una base general para no perdernos cuando leemos la Biblia. Es como el plano de una casa, aunque no hayamos ido a conocerla, ya sabemos cómo está distribuida. Ya tenemos una idea cuando nos hablan de ella. Precisamente la historia de la que veníamos hablando está contenida en unos libros de la Biblia. Entre los personajes que hicieron posible esta historia, encontramos también unos poetas, unos sabios y unos profetas, todos inspirados por Dios, que escribieron otros libros que junto con los históricos forman el Antiguo Testamento. Ya tenemos el hilo de la historia, lo cual nos ayuda mucho para comprenderlos, pero nos va a hacer falta ver las circunstancias en que se escribieron esos libros. Recordemos que no son libros muy comunes y corrientes, y tengamos en cuenta que fueron escritos desde 1000 años antes de Cristo, hasta poco antes de su venida. Veamos pues por partes las circunstancias en las que se escribieron los libros. ¿Cuándo los escribieron? Los israelitas tuvieron tiempo y alguna tranquilidad para ponerse a escribir cuando ya eran un pueblo hecho y derecho. Eso fue por allá en la época de David y Salomón. A ellos les llamó la atención que fueran escribiendo sus hazañas. De ahí se fueron animando a rescatar la historia de su pasado que nunca se sabía de memoria. Había que escribir para que no se fuera a olvidar nunca. Tengamos en cuenta que ya habían pasado como 300 años después de la salida de Egipto y como 800 años desde la llamada de Dios a Abraham. ¿Cómo los escribieron? Las costumbres del pueblo de Israel y de otros pueblos de ese tiempo era guardar las historias en la memoria. Los israelitas acostumbraban reunirse por la noche junto al fogón que había al pie de los toldos donde vivían. Ahí se juntaban varias familias y los más ancianos iban contando las historias que habían oído de sus antepasados. Y de tanto repetirlas, todos se las iban aprendiendo de memoria. Estos relatos fueron rescatados por quienes escribieron la historia del pueblo de Israel y los fueron organizando en libros. Ellos no se contentaron con describir la manera como nació el pueblo en el Sinaí, sino que sacaron a relucir la salida de Egipto y la vida de esclavos que tuvieron que soportar allá. Pero no se quedaron así, sintieron deseos de averiguar más atrás. Por eso escribieron la historia de Abraham y hasta hablaron del comienzo de la humanidad. Así les quedó una historia más completa, o por lo menos quedó por escrito lo que ellos pensaban acerca de la creación del mundo y del hombre. Sin embargo, la creación no es de ayer. El mundo existe desde hace muchos millones de años. Según algunos sabios, el hombre existe en la tierra desde hace 500.000 años. El tiempo de la historia de la cual estamos hablando es pues muy poquito si lo comparamos con toda la historia de la humanidad. Eso tenemos que saberlo para entender los relatos de la creación y del origen del pueblo de Israel. Hablar de esto no es lo mismo que hablar de algo que sucedió hace poco tiempo, como podría ser la historia de Colombia, de la cual tenemos muchos datos. Ahora, ¿para qué fueron escritos? Los israelitas no contaban esas historias por contarlas. Lo que deseaban era sacar en limpio muchas cosas que le podían servir al pueblo para seguir adelante. En lo que más insistieron es que Dios había metido la mano en todo lo que les había venido sucediendo. Hacían caer en cuenta que cuando se separaban de Dios, les iba mal. Y cuando se arrepentían, Dios les ayudaba en sus luchas. Para enseñar esto utilizaban una forma muy curiosa. Cuando uno menos se da cuenta, encuentra que ponen a Dios conversando con la gente o haciéndose sentir en una columna de fuego o en una nube o en una tempestad.
Por lo que vemos, en la Biblia no se puede entender todo al pie de la letra. A Dios hay que saberlo entender y tenemos que aprender a interpretar lo que nos dicen los que escribieron la Biblia en su nombre. Lo importante es descubrir los mensajes que el Señor nos quiere comunicar. Los mismos escritores sagrados toman ciertos hechos muy importantes en algunos libros posteriores y van interpretando lo que narran los primeros autores que no se habían dado cuenta de la importancia que tenían los hechos. Esto ocurre, por ejemplo, con la salida de Egipto. ¿Qué dificultades para escribir y entender tuvieron? Eso de escribir historias que venían siendo contadas de memoria desde hacía tanto tiempo y por gente de tantas tribus no es fácil. No es sino pensar en lo que cada uno le va cambiando a la historia que cuenta. Y vamos viendo las dificultades. Por esta razón aparecen a veces relatos repetidos y no siempre iguales. Otras veces resulta que la historia da un brinco o se dicen cosas que nadie entiende. Todo esto pasa porque ellos, por una parte, no tenían las facilidades que nosotros tenemos ahora para escribir. No había máquinas de escribir y ni siquiera lápiz y papel. Por otra parte, los primeros libros que escribieron se fueron perdiendo y a veces no quedaron buenas copias o no se han encontrado completas. También se da el caso de cambios que les iban haciendo los que copiaban. Los libros ni siquiera fueron escritos en el orden en que aparecen hoy en la Biblia. Mucho tiempo después los pusieron en el orden actual porque pensaron que así se podía entender mejor lo que Dios nos quería decir. Ahora vamos a ver algunas explicaciones de estos libros. Es conveniente que cuando vayamos a leer por primera vez un libro de la Biblia, leamos su introducción que está en la misma Biblia. Así podemos siquiera tener una idea de lo que se va a leer. Vamos a ver el libro del Génesis. El Génesis es el libro de los orígenes del mundo y del hombre. Empecemos por el principio. Veamos lo que nos dice este libro acerca de los orígenes del mundo, de los comienzos del hombre en la tierra y de los comienzos del pueblo de Israel. Hay mucha gente que se enreda cuando lee este libro. Por eso es necesario explicar más en detalle lo que contiene. Ahora veamos la creación del mundo y del hombre. El capítulo 1 empieza hablando de la creación del mundo para terminar hablando de la creación del hombre. Todo esto está dicho en una forma muy sencilla para enseñar al pueblo, pero nosotros ahora tenemos que saber entenderla. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video y por seguirme en mi canal. Les mando un abrazo, muchas bendiciones y por favor compartan y dame un me gusta para que me apoyes. Dios te bendiga. Chao.